Este, quiero añadir un poquito sobre lo que habíamos estado hablando de Isaías para ir terminando, porque el libro de Isaías es clave en el Antiguo Testamento, en el mensaje profético. Como ya mencionamos, el primer Isaías habla de la invasión a Siria, el segundo está en el destierro babilónico y el tercero está en medio de la venida de la cautividad, ¿no? Entonces, son tres momentos, son momentos especiales dentro de la etapa de Israel y que tienen que ver con la historia, propiamente, con la historia de Israel. Eh, Esto es importante de notar que la historia es un componente dentro de la revelación. Nosotros generalmente analizamos el texto del Antiguo Testamento desde una perspectiva temática, ¿no? Entonces vemos libros históricos, libros proféticos, los poéticos, los profetas mayores y menores, pero en la temática que tiene cada uno. En cambio, el texto hebreo marca el inicio de los orígenes, el inicio de la formación de Israel, luego la salida de Israel de Egipto para darle ya un perfil de pueblo, de nación, el proceso de los jueces, ¿no? De liderazgo, luego la etapa de la monarquía, y en medio de la monarquía está la división, ¿no? Entre Israel del norte y Israel del sur. Viene entonces la primera invasión a Siria, que destruye el reino del norte. Luego continúa Babilonia, que invade Judá y se lleva cautivo a la gente. Algunos se quedan, ¿no? Pero la mayoría se va. Generalmente se lleva a la gente más importante, ¿no? La gente que no tiene mucha condición, no le interesa o no, que, que no tenían la capacidad como para desarrollar, pues se quedaron por ahí, ¿no? Y luego viene la etapa de la vuelta de la cautividad, ¿no? Hasta ahí está todo el conjunto del texto escrito, ¿no? Del Antiguo Testamento. Esa es la historia que abarca. ¿No? Y es en medio de eso que viene la revelación. Y los temas que toma acá, hemos hablado de justicia, pero también hay que hablar de servicio y hay que hablar también del derecho y cómo representando en tres tipos o clases de personas la preocupación de Dios desde la perspectiva de la justicia y desde la perspectiva de la justicia social. El huérfano, la viuda y el extranjero, ¿no? Hacer el bien a estas personas que estaban excluidas, estaban limitadas, porque la sociedad los había puesto de esa manera, ¿no? Eh, una viuda no era considerada dentro de la sociedad, estaba completamente abandonada, sin bienes, porque los bienes del esposo no se le otorgan a ella, sino que al perder al esposo, ella pierde también todos los beneficios y su consideración social también se queda en cero. Entonces había necesidad de protegerla a ella, ¿ya? Y para eso estaba el levirato, que era una forma, levirato de paso tiene que ver con el cuñado, ¿no? O sea, el casamiento con el cuñado. El levirato, que dentro de la familia tenía que ver el pariente más cercano, tenía que casarse con la viuda para redimir al, al finado, ¿no? Que ha muerto. Y entonces la mujer así poder obtener los beneficios, ¿no? Y las propiedades, casas y dinero que le corresponden por el esposo. Igual también los huérfanos, ¿no? Que también eran desplazados dentro de la sociedad. Y el extranjero también, que no era muy bien visto, ¿no? Y que Dios habla de tener el principio de solidaridad. Y también otro principio que está desde el antiguo, desde muy lejos, ¿verdad? Es
el principio o la ley de hospitalidad, la ley de hospitalidad, que se rompe justamente en la época de cuando vienen los mensajeros a Sodoma. El pecado que cometieron estos fue el que no dieron hospitalidad a estos mensajeros, ¿no? Y no dar hospitalidad, eso hay que verlo en el contexto. Hoy día no pasa nada, pero en ese contexto, no dar hospitalidad, ¿no? A una persona de fuera, eso era un insulto, ¿ya? Y una vejación, ¿no? Y un pecado, de alguna manera, ¿ya? Estaba establecido en las sociedades de aquella época la necesidad de ayudar al desvalido, ¿no? Y que el que quería o pedía hospitalidad debían dársela, ¿no? Y el que daba la hospitalidad, atenderlo con todo. Y luego, cuando esta persona salía, entonces el que le había dado la hospitalidad lo llevaba hasta el camino, hasta el final. No sé si para asegurarse de que se fuera de verdad, ¿no? Pero lo cierto es que lo acompañaba hasta el final, ¿no? Bueno, entonces esto solamente es el énfasis que quería hacer con respecto a esta parte de Isaías, la parte última, donde la justicia está bien enmarcada, ¿no? Es el siglo V, ¿no? Es la época de los persas ya no está Babilonia, los persas han dominado, y entonces viene el asunto de los repatriados, ¿no? Y reconstruir la vida en Palestina, ¿no? En medio de estos pueblos vecinos, hostiles. Así es donde está el contexto de esta tercera parte de Isaías, ¿ya? Y parece que hay un altar, pero no está reedificado el templo todavía. El templo que viene a ser el templo de Zorobabel, ¿no? Y ahí inclusive hay algunos aspectos históricos donde pecamos y erramos, ¿no? Por ejemplo, le llamamos al templo de Herodes el segundo templo, pero en realidad ya son tres templos, ¿no? El templo de Salomón, que fue destruido, ¿no? Cuando vino la cautividad, Babilonia lo destruyó. Cuando vuelven los repatriados, vienen de la cautividad, entonces una de las cosas que tienen que hacer es construir el templo, reconstruirlo. Y quien reconstruye fue Zorobabel, con Josué, el gobernante, el gobernador, ¿no? Y Zorobabel entonces se encarga otra vez de edificar el templo, ¿no? Y que de paso lloran porque la gloria del templo de Salomón era una y ahora este templo de Zorobabel no tenía esa condición, ¿no? Pero llegan a construirlo. Y sobre la base de ese templo de Zorobabel, ya para el siglo primero, ¿no? Eh, y al final del primer siglo antes de Cristo, Herodes, entonces que era un constructor, un genio constructor, en realidad recién se ha descubierto que Herodes pues hizo muchas construcciones, tremendas construcciones, ¿no? Un puerto en Jope, el, eh, la fortaleza en Masada, ¿no? El castillo de Herodes, la ciudad de Cesarea de Filipo, una ciudad que construyó. Otra ciudad también que estaba en construcción era la ciudad de Seforis, o Séforis, ¿no? Eh, y gustaba construir cosas y muy bonitas, ¿no? Al estilo romano. Y entonces un poco para congraciarse con el pueblo, entonces les reconstruye el templo de Zorobabel y lo hace pues de una manera magnífica, ¿no? Entonces a ese, eh, como es una reconstrucción del templo de Zorobabel, entonces no le llaman segundo, tercer templo, pero en realidad el templo de Herodes, ¿no? Cambia toda la dimensión del templo de Zorobabel, ¿no? Y bueno, para mí personalmente, yo ya lo veo como un tercer templo, ¿no? Entonces, claro, en la historia todos te dicen, no, ese es el segundo templo, ¿no?
porque Herodes no construyó, es que no destruyó el de Zorobabel y volvió a construir uno, no, sino sobre las bases del de Zorobabel, ¿no? Él hizo su tarea, pero inclusive como que 40 años creo que fue la construcción, demoró bastante, ¿no? Y sobre todo Jesús en medio cuando él viene y entra a este templo, todavía estaba en construcción, ¿no? ¿No? Pasa el tiempo y se termina de construir por el año 63 más o menos. Y en el año 70 lo destruye, o sea que no duró mucho, ¿no? Y hoy algunas voces por ahí, que yo no creo en eso, pero hay algunas voces que hablan de la construcción de un tercer templo, ¿no? Hoy día, que en este caso sería un cuarto templo, ¿no? Pero es bien difícil, ¿no? Que se dé esa situación por varias razones. Esperamos, no sé, si algún día eso ocurra, pero por lo menos la Biblia no marca y no habla de eso. Cuando la Biblia en las revelaciones aparecen templos, algunos dicen que como eso es a futuro, entonces debe ser el templo construido en Jerusalén, entonces va a haber un tercer templo. Y esa es una forma de interpretar el texto, especialmente Apocalipsis, que no se ajusta al hecho mismo. Si bien hay visiones de templo, pero Juan está mirando al templo que tenían ahí, ¿no? ¿No? Y quizás esa reconstrucción del templo que está ahí en Jerusalén. Si la revelación de Juan que recibió en Patmos fue por el año 60, entonces todavía existía el templo de Jerusalén, ¿no? Pero si es por el año 90 ya no existía, entonces hay una visión de un templo. Entonces por ahí habría la posibilidad de los que creen en eso, que haya una reconstrucción o una construcción de un templo, ¿no? Ahora, Pastor, sí, muchos comentan también, Pastor, que cuando se va a dar la tercera construcción del templo va a ser la venida de Cristo, ¿no? Escuché muchos eh, pastores, ¿no? sí, Predicadores mencionan eso, ¿no? sí, pero es una suposición porque el texto no dice nada de eso, ¿no? No Sí, dice, la Biblia no habla nada de eso. ¿no? Y además son Buenas visiones, noches, pastor. Disculpe la tardanza. ¿no? Ya, son visiones de la revelación, ¿no? Del Apocalipsis, no. Y acá en Isaías también, y Ezequiel, que habla también del templo, claro, todo eso está dentro de la visión de un templo que está en Jerusalén, ¿no? Y que ellos conocen. Entonces, no hay la idea de un templo desaparecido ni nada, desde los profetas, ¿no? Entonces, como no hay templo hoy en Jerusalén, entonces de ahí se levanta toda esa premisa de que como aparece en el Apocalipsis en una visión al final, entonces tiene que ver con un templo. No necesariamente nos está planteando eso, ¿no? Esa visión de un templo no quiere decir que va a haber un templo en Jerusalén. Esa es la interpretación que algunos hacen, ¿no? De estas visiones para darle un sentido más literal, ¿no? Pero recuerden, Apocalipsis es simbólico, ¿no? Entonces no podemos darle una literalidad a lo que no tiene, ¿no? Ya. Bien, entonces aquí está toda esa premisa de la construcción de toda la ciudad, templo, muro, todo eso, ¿no? Eh, Más o menos es del 539 al 460 a.C. Babilonia había desaparecido, los persas ahora eran los poderosos, ¿ya? Y los pueblos deportados por los babilonios ahora son liberados por los persas, ¿ya? Ese es el marco internacional, fíjese, también hay que tener una visión internacional, o sea, mirar hacia qué cosa está ocurriendo a nivel mundial, ¿no? No solamente mirar lo nuestro, ¿no? Por ejemplo, lo que muchos ya avecinan, ¿no? Por la falta
de granos, de trigo, porque Rusia y Ucrania son pues los principales importadores o exportadores, ¿no es cierto? ¿No? Los que traen estos granos y tienen todo el peso mundial, entonces están en medio de la guerra, entonces se restringe todo, se cierra, y por eso que todos los granos han subido, pero sobre todo hay escasez. Entonces eso, si sigue durando la guerra, va a afectar de todas maneras a las demás naciones y afecta más a las naciones pobres, como las nuestras, ¿no? Y en Perú pues no hemos preparado eso porque hemos dejado el agro, lo hemos dejado de lado, no se hace un trabajo para desarrollar el agro, porque ahí está el desarrollo en realidad. Se muere por la minería, que ahora también está paralizada, pero por otro lado está también el asunto de el agro que hoy día está en peligro y que no puede sostener la demanda interna, ¿no? Hay que ir hacia afuera y no hay los medios, porque no, parece que la hambruna de todas maneras puede ser una realidad, esperamos que eso no ocurra así tan fuerte, ¿no? Pero cierto, entonces eso es una lectura internacional y no se trata, bueno, no se trata solamente de que acá por el gobierno tiene la culpa, no, quizás las decisiones sí tienen que ver mucho, ¿no? Porque tienen que prever todas estas cosas para ver qué cosa se toma para la mejor decisión adecuada, si no, la vamos a sufrir muy fea. Pero este aspecto, ¿ya? En el término de Isaías se ve también entonces cómo en el marco internacional los persas habían hecho qué cosa, un trato como que estas naciones que estaban esclavizadas a los babilonios, ¿no? Los apoyaron en las luchas que tuvieron los persas con los babilonios fueron derrotados y entonces como premio de eso, entonces los persas liberan a todas las naciones que estaban ahí esclavizadas y cautivas en Babilonia. Eso también hay que verlo. Generalmente creemos nosotros que los babilonios se llevaron solamente a los judíos. Oh, sí, se llevaron a cautividad y hacemos todo ¿no? Un rollo acerca de la cautividad. Eso lo sabemos porque en el texto está, en la Biblia, se hace mucho énfasis en eso. Sí. Pero no fue solamente Judá llevado a Babilonia. Las demás naciones que estaban alrededor también fueron llevados, ¿no? Porque la invasión babilonia fue no solamente a Judá, sino a todos los lugares, ¿no? Siria, ¿no? Todo Egipto, las partes de Moab y todas las naciones que estaban por ahí, todas fueron llevadas, ¿no? Cautivos por los babilonios, ¿no? Y cuando Ciro, pues, decreta da el decreto de liberación, no es solamente Judá, sino a todas las naciones que estaban ahí en Babilonia, todas son liberadas, todas se les ordena que vuelvan a su tierra, que construyan su territorio, ¿no? Y que sigan adelante, ¿no? Ya ahora ya no tienen necesidad de estar dominados por un imperio, ¿no? Bueno, el texto va a reflejar entonces el conflicto que surgió a la vuelta del exilio entre el partido hierocrático, ¿no? Monárquico, que viene a ser los sadoquitas, que vienen de Sadoc, el sacerdote, y de ahí vienen los saduceos, ¿no? O sea, los saduceos van a salir de esa línea posteriormente. Y el partido levítico, ¿no? Un partido teocrático, profético, ¿ya? Que tienen que ver con el control del poder en Jerusalén. Hay unas luchas ahí de poder, ¿ya? A nivel sacerdotal, ¿no? Luchas bastante fuertes, inclusive hasta muertes, ¿no? Y traiciones. Como cualquier otro pueblo, ¿no? Se da esta historia que fue bastante lamentable también, ¿no? Bueno, entonces aquí están los capítulos 56 al 66, ¿ya? Eh, Se cree que es la obra de uno o de varios discípulos de la escuela de Isaías,
su fondo es del post-exilio y el vacío es la vuelta, ¿no? del exilio en la primera parte, ¿no? Y durante la reconstrucción de Jerusalén, ¿ya? De acuerdo a 60-10-13. Su estilo, el estilo de esta parte final de Isaías, modesto, repetitivo, ¿ya? Y también se puede comparar el Cántico de Sión de Isaías 2 con el poema Trito Isaínico del capítulo 60, ¿no? Es el poema de esta parte del Trito Isaías, ¿no? Entonces, algunos dicen que los que escribieron este libro fueron un grupo de discípulos eh, de los días posexílicos. Hay poemas, ¿no? Que reflejan la fidelidad y lealtad al estilo de la escuela de Deutero Isaías, ¿no? Y también se debe considerar como una unidad redaccional, en todo caso el tercer Isaías, ya, y en su origen. También igual la segunda parte y la primera parte. ¿Ya? Las líneas literarias y teológicas coinciden en las tres partes, ¿ya? Y por eso hace pensar que al menos algunos textos del tercer Isaías pudieran ser redactados bajo el prisma de los contenidos de las dos primeras partes del libro. De hecho, que ha habido una especie de editor o compositor que va dando las coincidencias para que no, para que se vea unidad en este documento. Porque si no, imagínense, he hecho esta obra con varias manos y sin un acuerdo esto podía haber sido eh, disparado por un lado y por otro, pero no, parece que quien le da la coherencia es la última parte, ¿no? Mirando las dos primeras anteriores, ¿no? Aquí se ve también el amanecer de la era mesiánica, ¿no? El nacimiento de un niño, ¿no? Eh, dice, cuando veas esto, vuestro corazón se alegrará y la mano de Yahvé se dará a conocer a sus siervos. El 66:7-14. ¿No? Eh, también habla de un castigo, que unos cuartos perdurarán y no han de callar hasta haber traído a cuentas sus iniquidades, ¿no? O sea que los que se comportaron mal, pues tendrán también su castigo. Después del castigo y destrucción de un pueblo corrompido por la iniquidad y el pecado, queda un resto, un vástago de salud o de salvación, que se mantiene fiel y firme en la fe, ¿no? Y da origen a un niño redentor y salvador que inaugura e implanta el reino de Dios. El capítulo 65, 6-7. Otra vez ahí ya se da, aquí sí se da una idea de ese niño salvador, ¿no? Ese niño que viene a ser el Mesías, ¿no? Ahí, aquí sí se da ese aspecto. Esto lo dejamos acá, bien. Y ya hemos dicho también la denuncia de las iniquidades y los pecados de la casa de Jacob, ¿no? En el pueblo se instala el formalismo externo, o sea, el cumplimiento externo de lo religioso, ¿no? Por cumplir los detalles que están afuera, que son visibles, que de paso es la costumbre que tenemos hoy también, ¿no? Entonces, queremos, ¿no? Queremos tener una Biblia grande que lo vea todo el mundo, ¿no? Vamos cumplidamente a nuestros cultos, no hace falta, y también decimos eso, hacemos énfasis, es que tienes que venir, ¿no? Es un formalismo ese. La idea hay que venir, sí, pero no por una obligación o un formalismo, sino por un encuentro como comunidad. Ni siquiera para encontrarte con Dios, porque ya Dios debe estar contigo. Y el encuentro con Dios está en tu propia vida interior, no porque vas a la iglesia, ¿no? A la iglesia nos vamos para encontrarnos con los hermanos y reunirnos para que ahí se manifieste la gloria de Dios. Pero también la presencia de Dios debe mostrarse en nuestra vida, ¿no? En nuestra vida debe estar. No siempre ocurre eso. Por eso es que cuando vamos a la iglesia a veces nos comportamos muy bien y esperamos que ahí está el Señor. Salimos de ahí y volvemos a hacer lo mismo, como si Dios no estuviera, ¿no? Y esa no es la forma de vivir la vida cristiana, ¿no? A eso se llama, algunos le llaman doble rasero, o, o esa
dualidad, ¿no? Una duplicidad, ¿no? En la iglesia me comporto de una manera, en mis cosas cotidianas me comporto de otra manera. Y a veces es un comportamiento opuesto del uno al otro y no debería ser así, ¿no? El Señor indica las disposiciones éticas internas del auténtico ayuno, la justicia y el amor al desvalido y al oprimido, 57:21, para mostrar que aún en Israel no habrá bendición para el que no se arrepienta. Las promesas son únicamente para los verdaderos creyentes y no para los de la nación que no se haya arrepentido. Sobre todo el que está arrepentido, entonces también va a ayudar a su prójimo, ¿no? Bueno, ahí terminó esta parte, creo, y vamos a Jeremías ahora sí, ¿no? Que es el tema que nos toca hoy día. Ya creo que estamos más o menos ahí 12 ya. El libro de Isaías ahora. El contexto de aplicación de Jeremías es de la época de Josías, más o menos, ¿no? Y ahí está la casa de Josías, que también Isaías fue también, su ministerio también es de la época de Isaías, ¿no? Siglo 7, especialmente el Isaías primero, ¿no? Que debe ser el profeta el que escribió, ya hemos dicho, ¿no? Él sí, esa parte lo debe haber escrito el profeta. Josías y sus descendientes, excepto Johanán, fueron los reyes durante el tiempo en que vivió Jerusalén. Está entonces Josías, 1 Crónicas 3, 15 al 16, que también lo menciona Mateo 1, 10 al 11, a Josías, al rey. Y aquí está Johanán, que está en 1 Crónicas 3, 15, Joacín, de Crónicas 36, Jeremías 25, 1, y 2 de Reyes 23, 34. Y también está Joaquín. Joacín y Joaquín son nombres muy parecidos y en el texto hebreo como que se combinan, pareciera que fueran iguales, pero no son iguales, son diferentes, ¿no? Y Joaquín entonces está Jeremías 52, 31, Segunda Crónicas 36, 8 al 9. Este Joaquín es también llamado Jeconías o también Conías, ¿no? Entonces ahí está la diferencia, Joacín, Jeconías o Conías, ¿no? Jeremías 24:1 y 27:20 y 28:4 le llama Jeconías. Y Jeremías 22, 24, 28 al 37:1 dice, le llama Conías, ¿no? Entonces quise hacerlo entrar, vamos a ver si se puede. Si alguien se quedó. ¿Entraste, Carlos? Carlos García, ¿entraste? Me parece que no. Sí, pastor, Ya, buenas noches. Estoy en ya, camino, muy bien. pastor. Ya, ahí nomás. Seguimos adelante. Sedequías también, que se le llama Sedecías, ¿no? Jeremías 27:1 y 28:1 al 28:1. Está también en Crónicas 36, segunda de Crónicas 36:11. Y este Sedequías, llamado también Matanías, que aparece en Segunda de Reyes 24, 17 al 20. Y luego Joacás, ¿no? Entonces, Johanán, Joacín, Sedequías y Joacás. Joacás, Segunda de Crónicas 36, 1 al 2, también llamado Salum, Segunda de Reyes 23, 31 y Jeremías 22, 11. Bueno, ese es el contexto, más o menos es entonces el tiempo de Josías, ¿ya? Y los hijos de Josías. Jeremías entonces debió nacer más o menos entre los años, a ver cuántos son los años de ahí que dice, ¿quién me puede decir? 650 al o 645 antes de Cristo. Así que podría haber tenido unos 20 años cuando fue llamado al ministerio profético, que tuvo lugar el año 13º del reino de Josías, que era rey de Judá, ¿no? El Josías gobernó desde el año 640 al 609 antes de Cristo. Si ustedes se dan cuenta, hay un detalle en la fecha, ¿no? El número mayor está al lado izquierdo
bueno, de nosotros, ¿no? Y al lado derecho el número menor, ¿no? ¿Por qué será así? A ver, Porque son años antes, tomados en cuenta antes de Cristo, antes de la venida de Cristo. O sea, viene en declive. claro, o sea, este, antes de Cristo los años van aumentando, ¿no? En forma ascendente, En forma ascendente van, ¿no? Pero al revés, al ¿no? revés. O sea, cuanto más corto, menos años. Cuanto más lejano, más años, ¿no? Más años, más años. Ajá. Ya. Así es. Y después de Cristo, entonces, cuanto más corto están los años cortos y va alejándose los años que continúan, ¿no? Pero este es como si fuera algo positivo y acá como si fuera el lado negativo, ¿no? O sea, va en descendente, acá va en ascendente, ¿no? Una recta numérica. Pues. Sí, así es. Desde el año cero para adelante. Y para atrás el resto. Claro, desde el año cero hipotético, ¿no? Porque no existió el año cero. Claro. Ajá. No existe el año cero. O sea, claro, todo el mundo habla del año cero, Una idea. hasta Rabito habla del año cero, dice, ¿no? Mm. ¿No? En una de sus canciones él dice que Jesús nació en el año cero, dice, ¿no? Pero, pero no existe el año cero. Eso ya es una cuestión de marca que nosotros le hemos puesto en la influencia del calendario y hemos dividido entre antiguo, antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Bueno, entonces, eh, sí, el treceavo, acá también está hablando entonces de 640 a 609, y más o menos el tiempo en que estuvo Jeremías fue el año 607 al 626, más o menos, que debería ser el llamado de él, ¿no? Jeremías 1:2. Ahora, el relato de misión, ¿no? De Jeremías 1:6 confirma que Jeremías era un joven, ¿no? Cuando oyó el llamado de Dios. Era un joven. No diríamos que era un jovencito, pero sí era un joven, ¿no? Sin embargo, algunos comentadores eh, dicen que poco menos proponen leer la fecha de Jeremías 1 al 2 como la del nacimiento del profeta Jeremías, que habría nacido más o menos por el año 627 y habría sido llamado al ministerio por el año 609, ¿no? La fecha de la muerte del rey Josías, ¿no? Uno de los principales argumentos para esta cronología reside en la llamada a no casarse, Jeremías 16, 1 al 9, que significa pues la irrevocabilidad del juicio de Dios, ¿no? El juicio de Dios es irrevocable, así como dije que los dones de Dios son irrevocables, pues también los juicios de Dios lo son, y sobre su pueblo, y que no puede tener lugar antes del año 604 antes de Cristo. Y si Jeremías entonces nació por el año 645, esa llamada le habría llegado cuando tenía más de 40 años, y eso ya parece ser más tarde, ¿no? ¿Ya? Y sobre todo si pensamos en la importancia del matrimonio en la sociedad de aquellos tiempos, porque un hombre tenía que casarse, esa era la condición ahí. Era obligatoriamente, tenía que estar casado, ¿no? Ya a los 30 años tenía que estar casado, ¿no? Entonces Jeremías, si hubiera sido llamado a los 40, estaría casado, ¿no? Y se ve ahí que no estaba casado, era un joven, ¿no? Bueno, vamos a dejar esa parte ahí, solamente un detalle. Aquí está entonces los imperios de la época de Jeremías, ¿no? Aquí está el imperio Medo, persa, ¿no? Acá está Persia, el imperio Medo, ¿no? O le llamaban Media también, ¿no? También acá está Arabia, está Ela, todo esto que esa parte, incluyendo Tiro, Samaria y todo esto, ¿no? Acá está el imperio de Lidia, que es el otro lado, ¿no? Y por acá está Bizancio, ¿no? Y Egipto estaba por este otro lado, ¿no? Jeremías entonces sentía dentro de
como un fuego ardiente y encerrado en sus huesos. Y él hacía esfuerzos por contenerla, pero no podía. Es una experiencia particular de él, ¿no? Que él escribe en su libro, ¿no? Que tenía ese fuego de Dios, ¿no? Que lo cubría y que lo hacía exigiera que dé la palabra, ¿no? A él le llama eso que Dios lo había cautivado, ¿no? ¿No? Lo había cautivado. El profeta Jeremías es un hombre seducido por Dios. Sí, está, lo había seducido, era, ¿no? ¿No? No solamente no estaba cautivado, sino seducido por Dios, ¿no? En un buen sentido, por supuesto, ¿no? Un hombre con gran actividad profética en su mundo social y fue de gran importancia. Vamos a mirar entonces esta aventura de conocer este profeta, un gran profeta, ¿ya? Y que nos tiene que enseñar mucho de la palabra de Dios. Otra cosa que también hay que denotar es que a este profeta, Jeremías, también se le conoció como el profeta llorón, el profeta llorón, ¿no? Lloraba mucho, ¿no? Y su lloro no era por cualquier cosa, ¿no? ¿No? Él estaba tan comprometido con el mensaje que miraba al pueblo y le causaba llanto y dolor, ¿no? Fue un profeta sufrido, de alguna manera, ¿no? No fue, de paso, fue un profeta despreciado. En su ministerio nadie le hizo caso, por decir así, que fue un predicador, ¿ya? Que no tuvo fruto, nadie se arrepintió, nadie vino a los pies del Señor por el ministerio de Jeremías. Y uno diría, bajo esos requerimientos, Jeremías entonces no tenía ministerio, porque los ministerios tienen que haber fruto, las evidencias. ¿Cuánto se habla acerca de la evidencia pastoral, ¿no? De la evidencia de tu ministerio, ¿no? Que siempre lo comparamos con lo que hacemos. Pero Jeremías hacía, pero no tenía resultados. Claro, no era culpa de él, ¿no? Era del Es que pueblo. era llamado por Dios, pastor, no era llamado por los hombres. Claro, fue llamado por Dios, pero justamente Mm. ahí está el asunto. Muchos hablan de que el Estaba llamado de entregado. Dios va a tener entonces ¿qué? Frutos de su ministerio. Pero Jeremías no tuvo fruto de su ministerio. Mm, No vio que las personas le hicieran caso a él, ¿no? mm. Pero él no cesó de dar la palabra, Hasta ¿no? el punto de estar encarcelado en Claro, el centro. justamente por ese mismo motivo. ¿Por qué? Porque no creían en él, Mm. porque creían que era alguien que estaba hablando en contra del pueblo. Y ahí escribe Lamentaciones, ¿no, pastor? Sí, así es. Entonces, lo trataron mal a Jeremías, ¿no? Bueno, al final Jeremías, el tiempo lo restaura y hoy día, pues, ¿quién niega que Jeremías es un profeta, no? Bien, Jeremías lanza una llamada a la conversión al reino de Israel, al reino de Israel del norte, ¿no? Jeremías capítulo 2 al 6. Dirige un mensaje de esperanza para los que habitan en las provincias que han pasado al imperio asirio desde el año 722, Jeremías 30 y 31. Ese es el periodo más feliz del profeta, el de los comienzos. Sí, al comienzo fue, digamos que hubo momentos cálidos especiales, ¿ya? No participó, de paso, en la reforma emprendida por el rey Josías, ¿ya? El profeta tuvo que conocerla y participar de las esperanzas que suscitaba en muchos judíos, pero él no pudo hacerlo. No es posible determinar en qué momento llega Jeremías a Jerusalén, ¿ya? Pero también podemos observar cómo el profeta recibió el apoyo de algunos funcionarios reales como Safán, cuyos hijos intervendrán en favor de Jeremías en los momentos bien difíciles, ¿no? Jeremías 26, 24 y 36. Y también hay que confrontar esto, y el 12 también, 36, 12.
confrontar también con 2 de Reyes 22, 38 al 34. Muy bien. Algo más tenemos acá de Jeremías. Entre el año 609 y el 598, bajo el reinado del rey Joaquín, Jeremías está en Jerusalén y choca con la hostilidad del rey Joaquín, que da la espalda a la política iniciada por Josías, ¿no? Josías era reformador, que restaurador de la Torá, restaura las acciones del templo, todos los aspectos de las fiestas, hace toda una reforma religiosa, ¿no? Se habla de la época de Josías como la reforma religiosa, ¿no? Lo esencial entonces de la predicación profética debe buscarse en Jeremías 7 al 20. Hay 2 episodios que marcan este periodo: el discurso contra el templo, que es Jeremías 7, que provocó las iras de los sacerdotes, ¿no? Jeremías 26. Y el episodio del rollo quemado por el rey en el año 604, ¿no? Jeremías 36. Joaquín que quema el rollo, ¿no? Entre el 597 y el 587, bajo el reinado de Sedecías, tras el primer asedio de Jerusalén, el sitio a Jerusalén en el 597, por los babilonios, y frente a los funcionarios reales que aconsejan al monarca Jeremías insiste en una política de sumisión a Babilonia, pero choca con la debilidad del rey Sedecías y la política que, digamos, miraba hacia, ¿no? Los asesores, ¿no? Y Jeremías pues no lo quiere, y también demanda eso, y creo que Isaías también algo de respecto. Bueno, ahora, después del 587, bajo la dominación babilónica, vemos que hay que aceptar los datos del libro que nos muestran a Jeremías obligado a marchar a Egipto después del asesinato de Godolías, Jeremías 40 al 43. No se nos dice nada con respecto a la muerte del profeta, pero la influencia de Jeremías sigue ejerciéndose a través de la colección de sus predicaciones, recogidas y aumentadas con nuevas lecturas, que llegará a formar parte del libro que nosotros leemos actualmente. Otra cosa que también aquí hay que denotar, Jeremías se iba contra la religiosidad que tenía el pueblo, ¿no? Que tenían como centro y como seguridad de su vida espiritual el templo. Por eso ellos decían, el templo de Jehová es este, templo de Jehová. Y Jeremías le dice, no digas eso, porque no vale de nada, dice, ¿no? Que los actos religiosos Dios no los requiere, no le interesa, ¿no? Quiere la vida y quiere que y que vuelvan también al pacto de Dios que el pueblo había perdido, es decir, se había alejado del pacto de Dios, se había alejado de la ley. Ese es el contexto en que Jeremías está predicando. Bueno, ahora vamos a ver la estructura del libro, ¿ya? La estructura del libro. Muchos autores presentan diversas estructuras muy lógicas y más bien literales, ¿ya? Pero en este estudio de Jeremías vamos a ver esta estructura. La primera parte, vamos a mirar la misión de Jeremías, Jeremías 1 hasta el capítulo 4, versículo 19. También, no, es Jeremías capítulo 1, 4 al 19, perdón, ya es el primer capítulo. Luego viene la predicación del profeta Jeremías, que es Jeremías capítulo 2, no, este es el mismo primer capítulo, capítulo
No, sí, es capítulo 2, 20, por ahí está. Sí. Ahora, luego vienen las acciones y visiones, las confesiones de Jeremías, ¿no? Que está en Jeremías 21 al 45, ¿no? Sí, está bien. Está bien, la segunda versión es Jeremías capítulo 2 y hasta el capítulo 20. ¿Ya? La tercera, acciones y visiones, es Jeremías capítulo 21 al 45, o sea, el capítulo 45. La cuarta parte es la esperanza de Israel y la nueva alianza, el Vía Crucis de profeta, los oráculos contra las naciones o las profecías contra las naciones que están en Jeremías desde el capítulo 46 al 51. Este enfoque, esta estructura dice, no tiene el enfoque cronológico ni literalista, ¿no? Entonces no tiene esa mirada. No sé si lo pueden anotar o cópienlo o tómenle la foto siempre y vayan escribiéndolo en un libro también o en un cuaderno, ¿no? De paso no estoy haciendo esa recomendación, pero bueno, que en cada curso, cada cosa que se va quitando, ustedes tengan un libro, un cuaderno donde van anotando, ¿no? Y también la facilidad que tenemos ahora, si tienen su laptop, pueden este, a- hacer la foto correspondiente, ¿no? Y archivar cada hoja de estas. Luego las sacan y pueden hacer su estudio ustedes analizando y ordenando, ¿no? Bien, el texto masorético de Jeremías. Cuando hablamos del texto masorético estamos hablando del texto en hebreo, ¿no? Que la tradición de los masoretas ha preservado, ¿no? Los masoretas aparecen más o menos desde el año 5 al siglo X después de Cristo, ¿no? ¿No? Que son los que van a observar el texto y que han guardado el texto del Antiguo Testamento. ¿Ya? El más antiguo, uno de los más antiguos de esta fase es el texto Alepo, ¿no? Que viene a ser una versión muy antigua y que algunos le llaman eh, el texto recepto del Antiguo Testamento. El texto hebreo masorético de Jeremías contiene una estructura con varias unidades mayores. Jeremías 1, la fecha, vocación y visiones. Jeremías 2 al 6, colección de profecías que anuncian al enemigo del norte. Jeremías 25, ¿no? Viene a ser la bisagra, ¿no? Entre las partes anteriores y las que vienen después. Jeremías 26 al 35, discurso al templo. Este texto tiene su origen en épocas de Jeremías y redactada por sus discípulos en época de los babilonios antes de la Septuaginta. La Septuaginta es la versión del Antiguo Testamento en griego, que se va a dar más o menos por el año 200, 180 antes de Cristo, más o menos por ahí, ¿no? Va a tener su procesamiento. El texto griego de la Septuaginta. El texto griego se presenta de manera diferente al texto hebreo masorético. La divergencia más notable es el lugar donde se encuentran las profecías contra las naciones. El texto griego es más breve que el texto masorético. En la Septuaginta faltan pasajes enteros, por ejemplo, ya, en el texto masorético 33, 14 a 26, 39, 4 al 13, 51, 44b al 49a y 52, 27b al 30. Esos son los pasajes que faltan, que están en la Masora. También la Septuaginta, la mayoría de los epítetos de Yahvé, ¿no? Faltan esos epítetos y las numerosas redacciones, aproximadamente 50 menciones de la fórmula así habla Jehová. Y prácticamente todos los títulos se profetan en aposición a Jeremías.
la divergencia más notable es el llamado profecía contra las naciones, ¿no? Que es bien extraño eso, pero que está pues en el libro también de Jeremías. Que hace recordado, evocar también a Isaías que tiene su profecía contra las naciones, ¿no? Bueno, no sé si están dándose cuenta aquí, estamos hablando de dos textos del Antiguo Testamento. Uno, el texto masorético, que es el texto hebreo, por excelencia, y el texto griego, y que ambos tienen diferencias, ¿no? Ambos tienen diferencias. Por eso es que cuando se utiliza, por ejemplo, y apague el audio, por favor, Carlos, Carlos, estás con audio, ya, decía que el texto griego entonces tiene una forma de explicar y se traduce de una manera, y el texto hebreo también al traducirse se traduce diferente al texto griego. Los primeros cristianos utilizaron el texto de la Septuaginta, y por eso es que cuando aparecen los evangelistas citando el Antiguo Testamento, o también en las epístolas citándose al Antiguo Testamento, si tú comparas la versión que aparece en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, ¿ya?, con el texto del Antiguo Testamento propiamente, ya, que es directamente traducido, ya vas a comparar y te das cuenta que hay diferencia, mucha diferencia. ¿Por qué? Porque el texto del Antiguo Testamento es hecho en hebreo, ya, y el texto de la Septuaginta, cuando se hace en griego, al ser transcrito en textos de los evangelios o de las epístolas, sale de otra manera, ¿no? En la Septuaginta, estas profecías están en la segunda parte de Jeremías, que tiene correspondencia con Isaías 1 al 39. ¿Ves? Por eso dije que hay una relación entre estos profetas. Ezequías y en cierta medida también Sofonías, que fueron también integrantes de esta época en su ministerio. Por esta razón, los críticos creen que la Septuaginta dependía de un texto hebreo diferente al texto masorético. Podía ser eso también, que la Septuaginta copió de un texto hebreo que era diferente al texto masorético. ¿Ya? Y eso lo confirman los fragmentos que se hallan en el Qumran, ¿no? Ahí está señalado esos fragmentos, ¿no? 2Q de Jeremías, 4Q de Jeremías, la parte A, Jeremías 4 de la parte C, y también el rollo del Q4 de Jeremías, la parte D. Estos textos se asemejan al texto masorético, probablemente según Goldman el texto griego o Septuaginta tuvo una revisión, ampliación del texto hebreo y puede datar de la época de los persas. Bueno, eso es cuestión de traducción. El profeta Jeremías en los comentarios bíblicos es leído capítulo por capítulo, ¿no? Con un bosquejo general de Jeremías, ¿no? Por ejemplo, sobre Egipto, Jeremías 1:1 al 30. Luego el llamado de Jeremías y las dos visiones, ¿no? Desde el capítulo 1, versículos 4 al 19. Bien, luego el juicio divino sobre Judea y Jerusalén, ¿no? Capítulo 2, 1 a 25 y el versículo 28. Controversia de Jeremías con los falsos profetas, Jeremías 26, 1 al 29, 32. Si tuvo que enfrentar a varios falsos profetas, ¿no? Y aún así también el pueblo no lo conocía como profeta, lo menospreciaba y hasta pensaban que era un falso profeta. Jeremías también plantea el libro de consolación, también igual a lo de Isaías, en el Deutero Isaías también está eso, ¿no? Consolados, consolados, pueblo mío, ¿no? Bueno,
el misterio de consolación de los profetas. Incidentes en los días de Joacín y Sedequías están en Jeremías 34, del 1 al 39, ¿no? Y después las experiencias de Jeremías, después de la caída de Jerusalén, Jeremías 40, 1 al 45. Y también profecías contra las naciones, ¿no? Jeremías 46, 1 al 51, 64, 51 y 64. Y el apéndice que es la caída de Jerusalén, Jeremías 52, 1 al 32. Fíjense que Jeremías en esta época estaba predicando antes del cautiverio. Y también el libro menciona esto porque fue llevado también, ¿no? Fue llevado en cautiverio, ¿ya? Pero tratado de una manera especial. Otra estructura aquí, la misión de Jeremías. Jeremías capítulo 1 al 4 al 19. La aplicación del profeta Jeremías, capítulos 2 al 20. Acciones y visiones, la confesión de Jeremías, la esperanza de Israel y la alianza nueva y la vía crucis del profeta. Y la otra parte final es las profecías contra las naciones, 46 al 51. Estos ejes temáticos serán la guía para una lectura al libro de Jeremías, tocando los temas más relevantes y los ejes transversales más importantes, tomando en cuenta el contexto histórico, la filología hebrea, las claves del profetismo y la forma temática. Todo eso hay que tomar en cuenta. La misión de Jeremías. ¿Empezamos esta parte? ¿O quieren un descanso? ¿O hacemos preguntas? A ver qué me dicen. ¿Alguna inquietud o pregunta que haya en esta parte? No los escucho. Solo en el tema de la Septuaginta, pastor, Ya, la escritura al griego y la otra escritura que explicó, esa claro, parte, ¿no? hebrea. Ya. ¿Qué quieres con respecto a eso? ¿Ampliar alguna duda? A ver. Sí, ampliar, pastor. No me ha No, quedado solamente, claro. ya, En el solamente texto griego. Ajá. ya, mencionar que cuando estábamos hablando de esta parte de texto griego, acá está, Y ahí está eso. ya, esta parte, que hay divergencia, ¿no? Entre un texto y otro. Claro, eso es porque está, el texto de la Masora perdón, el texto de la Septuaginta es una traducción a otro idioma. Y el texto de la Masora, o el texto hebreo, en la tradición de la Masora, es un texto guardado, conservado, ¿ya? Y tratando de que sea estrictamente el texto, ¿no? Entonces ya se enmarca ahí esos aspectos que de diferencia, ¿no? Y de hecho es hecho en griego, el otro es hecho perdón, el masorético hecho en hebreo y el texto de la Septuaginta en griego, En griego. ¿ya? Mm. Entonces, Entonces, en hay el texto pasajes, hebreo, perdón, claro, pastor. estos pasajes que están aquí, que corresponden al texto hebreo, ¿ya? Ujú. Esos pasajes no están en la Septuaginta, eso es lo que quiere decir, Ah, ya. Sino que ¿ya? me confundió esto con el nombre de masorético, que no lo había distinguido, que también se dice el libro hebreo, ¿no? Solamente Claro, eso. el texto masorético es el texto hebreo, Ah, ya. es el texto oficial, Solamente. diríamos así, el Ah, texto ya. oficial, ¿ya? Por su denominación nomás estaba confundiendo. Claro, lo que le llaman masorético porque viene de los masoretas, los Mm. masoretas, ¿ya? Ah, ya. Ya pasó. Que guardaban la masora. ¿Qué es la masora ahora? La masora es la tradición del texto en hebreo, Mm. ¿ya? El cuidado del texto en hebreo, El cuidado, eso es. ajá, el cuidado celoso del texto, ¿no? Ujú. Cuidado. Y a esa tradición del cuidado del texto le llamaban masora,
Claro, pues hacían, ya, así como dicen, una exageración, ¿no? De cada letra por letra, de cada Sí, sí, párrafo. claro. En esta parte es así, sí. Es en del siglo 5 o 9 después de Cristo que aparece eso. Sí, ya. Ya. Ya, pero ya tenían, bueno, hay que tener en cuenta esto que estamos hablando de esa divergencia que es posterior, ¿no? Ya con el texto del masorético y el texto en griego, la Septuaginta, que se hace el estudio posterior. Porque en esa época, por ejemplo, para decirlo bien, el texto de la Septuaginta sí ya estaba producido desde antes, del tercer siglo antes de Cristo. Pero el texto masorético, no existía texto masorético, porque no existían los masoretas. Claro. Lo que existía era un texto Los o rollos unos hebreos. libros ya en hebreo, pero que también no tenían una codificación o no se había reunido ni tampoco se podía hablar de un respaldo de libros, ya, que compusieran esa parte. No había eso. Había Pastor, una tradición por ahí que se hablaba acerca de la ley, los profetas y los escritos o los salmos, pero era una tradición, no estaba fijo eso. ¿Ya? Sí aparece en los evangelios así, ¿no? Cuando se habla de la ley, los profetas y los salmos, pero eso está señalando, pero no nos está diciendo a nosotros que eso es oficial, en una forma que el pueblo utilizaba para identificar sus textos sagrados. ¿Ya? Claro, incluso que era muy cuidado celosamente y que Eso es solamente la... posterior, eso es Claro. posterior, eso es posterior, eso es cuando ya se forma el proceso de los escribas, ¿no? Los doctores de la ley y los escribas, que eran los que cuidaban entonces la tradición del texto, ¿no? Bajo esa fuente de los escribas, ¿no? Aparecen los talmudistas, que en la época de los talmudistas hasta el siglo V más o menos, 4, y luego de eso aparecen estos escribas que específicamente se van a llamar masoretas por la tradición del texto, porque guardaban la tradición del texto, por eso se llamaban masoretas. Nada más. ¿Se entiende ahora? Sí, pastor. Ya está ya está ahí diferenciado, ¿no? Sí, pastor. Ya, Gracias. ya. Entonces, esto lo he puesto, pero esto es solamente para el estudio nuestro. Tengan en cuenta que el texto masorético y Septuaginta no había en la época de Isaías, no existía eso, ¿ya? Ni tampoco en la época de Jeremías, ni cuando fueron a la cautividad, no menos todavía, ¿ya? La Septuaginta era la única traducción que estaba en Egipto, pero los hebreos no la rechazaban porque estaba en griego, ¿no? Entonces, el texto sagrado no estaba compuesto totalmente, el texto en hebreo no estaba compuesto, ¿ya? Eso fue posterior y cuando ya se hace el Talmud y todo eso, entonces ya se da un juego de libros que van a integrar esta parte, ¿ya? Y que vienen del origen del idioma hebreo, ¿no? Eso es, ¿ya? Entonces, ustedes lo hemos puesto solamente para ver que el estudio que se hace de Jeremías es Para posterior, ya diferenciar estamos hablando de la época masorética, eso quiere decir que estamos hablando más o menos del siglo 6 o 7 u 8 después de Cristo, después de... ¿ya? Ahí se hace esa comparación, porque ya ahí existía el texto masorético, Ah, ¿ya? ya. Ya, Ya, pastor. y la Septuaginta que venía pues de siglos pasados, ¿no? Ya había eso, De los 70. ¿ya? Claro, inclusive ya había el texto de la Vulgata, ¿no? Que es el texto que se traduce del griego al latín, ¿no? La Septuaginta es traducida al latín, y ahí viene ya otro problema más. Creo que se ha entendido esa parte, ¿no? ¿Algo más? Pastor, Sí. una consulta. Cuando Jeremías estaba en cautividad, ahí fue donde que escribió este libro con el rey Nabucodonosor. Bueno, yo no podría decirte que si escribió el libro de esa manera o si lo escribió él o no. Lo cierto es que el texto de todo lo que relata el ministerio de Jeremías está escrito, ¿no? Y se atribuye a Jeremías, pero no necesariamente Jeremías es el escritor, ¿no?
no lo veo como una autobiografía, en todo caso, ¿no? Lo veo más como una representación del hecho, porque el centro de este documento es Jeremías propiamente, ¿no? ¿Ya? Por decirlo así, pero en realidad el mensaje, la estructura del mensaje no estaba dado a Jeremías. Jeremías era el profeta. Más bien, el centro de atención era el pueblo, la gente y los líderes, ¿no? Que habían pervertido al pueblo, ¿no? Y habían generado entonces idolatría, politeísmo, adulterio religioso, todas esas cuestiones que llevaron entonces a una situación de difícil situación, tanto en lo político, económico, en lo social, ¿no? ¿No? Todo por la mala guía de estos hombres, de estas autoridades de Israel. Por eso que inclusive Jeremías habla de eso, y os daré pastores conforme a vuestro corazón, dice, ¿no? Mm, ¿No? A aquellos pastores que pastorean, ¿no? De una manera adecuada, dice. No a aquellos que se comen las ovejas, dice, ¿no? mm, ¿Ya? Y algunos inclusive piensan que ahí está hablando de los pastores de las iglesias. No está hablando de los pastores de las iglesias, está hablando de los príncipes, de los gobernantes, de los sacerdotes, de las autoridades que estaban en sus puestos ahí, en los puestos públicos, ¿no? Y cómo mm, maltrataban al pueblo, ¿no? ¿No? A estos pastores entonces los va a cortar, y Dios va a poner adecuados pastores, o sea, líderes en la nación que traigan la paz, que traigan la justicia, ¿no? mm. Ese es el No, sentido, sí, no, pastor. sí, O sea, yo me refiero a que el pueblo de Israel que está a los 70 años de cautividad, ahí fue donde que él, ¿no? Escribió esto o... ya, por eso, te vuelvo a repetir, no sé, eh, no me he puesto a pensar en ese aspecto de que si en qué momento lo escribió Jeremías, si lo escribió él, porque pudo haber sido Baruch también, dicen, ¿no? Algunos dicen, Mm, Sí, sí, sí. ¿ya? Algunos dicen que lo escribe Baruch. Claro, entonces ya, eso lo dejamos ahí, ¿no? Entraríamos en el asunto de la especulación y no vamos a especular acá, ¿no? Entonces, mm, son hipótesis nada más. Entonces, que Jeremías escribió todo, no lo creo. Que escribió Baruch todo, tampoco lo creo. Mm, En mm, todo caso, dejemos que el libro está ahí. Y el libro habla del misterio de Jeremías y da testimonio de esto, ¿no? Y puede haber sido pues Baruch el que escribió y dio esa pauta, pero también otro discípulo de Jeremías o alguien por ahí le dio la persistencia, la permanencia al texto y pasó a la historia, ¿no? Como un libro importante, ¿no? Se preservó después. Yo ahí que hubieron otros libros también, o otros ministerios y otros profetas, pero no llegaron a ser compilados, pues, ¿no? Y estos documentos por eso son importantes, ¿no? ¿No? No todas las historias de Israel se cuentan, porque si todo se hubiera contado, entonces sería bien difícil, que tendríamos pues un montón de libros, ¿no? ¿No? Es difícil, solamente creo que Dios, en esa parte así, es Dios el que está guiando para que se cuente aquello que corresponde al mensaje y a la revelación, y a la intención que Dios tiene de la revelación, de qué cosas Dios quiere revelarnos dentro de las situaciones coyunturales que vivía Israel. Porque aquí hay un reflejo, está hablando de un momento específico, de una situación específica, de la forma de actitud que tenía el pueblo, sus líderes, ¿no? Y sus autoridades. Todos ellos se habían corrompido, ¿ya? Todos ellos estaban mal. ¿Y qué cosa? Dios no le culpa al pueblo, culpa a los líderes, a los malos pastores, ¿no? Muy bien. Vuelvo a repetir eso, ¿ah? Estos pastores no son pastores al estilo de pastores de la iglesia. Está hablando de las autoridades civiles, políticas de la nación. Y también del lado religioso también, ¿no? Sí. arrancar y arrasar. ahí está, Exactamente. arrancar Eso es y lo que iba a arrasar. hacer. ¿Qué cosa?
Eso lo iba a hacer El juicio. Babilonia, ¿no? Sí, El juicio. Ujú. Venía a arrasar, juicio ¿no? porque eran malos Claro, dirigentes, malos por la, profetas, malos exacto. pastores. Es que ellos pervertieron la nación, pues, ¿ya? Y se corrompieron y de paso también los intereses de poder, ¿no? ¿No? Y cómo explotaron a su propio pueblo. Y otros se enriquecían. A los campesinos, la forma como hicieron Samaria. Sí, sí, así es. Mm, Parece que esta historia fuera como la historia de ahora, ¿no? ¿Ya? mm. Lo Sí, trasladamos acá y nos damos cuenta que tiene la misma figura, ¿no? De los intereses de poder, el dominio, la religión haciendo su juego y todo lo demás, ¿no? el dominio del Viene, poder. viene un profeta, va, desarma todo eso y se le van a encargar un montón todos, ¿no? Quieren desaparecerlo. ¿Por qué? Sí. Porque está peligrando los intereses de ellos, ¿no? ¿No? Entonces, no es tan fácil. Tener un ministerio de ese tipo, hoy deberíamos tener un ministerio de ese tipo, sin medias tintas, sin medias lenguas, si no interesa si izquierda o derecha o de qué autoridad, sea política, religiosa, militar, pues hay que denunciarlos, ¿no? Y decirle lo que corresponde, ¿no? Jeremías hizo eso y casi le cuesta la vida, ¿no? Y no solamente se lo llevaron a un pozo, ¿no es cierto? ¿No? A la cárcel. Ya después fue trasladado y claro, como él había voceado esa invasión, los babilonios le dieron más allá de más bien, ellos sí los protegieron a Jeremías y le guardaron y lo llevaron a cautivo también, con ciertas condiciones, ¿no? ¿No? Pero en su propio pueblo él fue perseguido, ¿no? Terrible, ¿no? No, no fue profeta en su tierra. Es lo que Jesús dijo, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, ¿no? ¿No? Mm, Nadie es profeta en su tierra. En fin, así trataba Israel a sus profetas, pues. Y Jesús lo dice así, ¿no? Cuando está acá ante Jerusalén, ¿no? En la ciudad, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces te quise unir como la gallina a los polluelos y no quisiste. Y le dice, tú Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Mm? O sea, denuncia fuerte. ¿Mm? Entonces, Israel no es un modelo para nosotros en realidad. Tanto que ahora se hablan de Israel, la Israel santa, la Israel es el pueblo de Dios elegido. Pero si usted tiene un comportamiento contrario, ¿ah? sí, pues, totalmente Más bien cruel. esa forma de conducta hay que mirarla para no repetirla nosotros como iglesia, ¿no? El ufanarnos del orgullo que somos pueblo de Dios, pero después de pueblo de Dios solamente de la boca para afuera, De pero nombre nomás. de nombre. Pastor, Eso es una vergüenza. Por eso pero hay que eso, autoexaminarnos siempre. pastor, Sí, claro, eso ya nace de Egipto, ¿no? Del pueblo cuando Moisés ya sacó al pueblo de Dios, ¿no? Y comenzó la sí, rebeldía. pero no creo que sea por Egipto, ¿ah? Yo creo que es la condición del corazón humano. Pero ¿De acuerdo? de ahí viene digamos, de ahí comienza también la desobediencia, ¿no? Porque el Señor estuvo con ellos y ellos así no hicieron caso. Ahí podemos decir que es otra etapa también, ¿no? No eran pueblos exactamente, eran grupos así que estaban en Egipto esclavizados, no tenían dirigente, no tenían visión de pueblo, se habían olvidado de Dios, estaban en otra cosa, es diferente a esta situación con Jeremías, muy Claro, pero contrario. si hablamos de Entonces, más bien profeta, esa condición de no conocer a Dios, recordaba por ahí algo así vagamente al Dios de sus padres, pero al cual no adoraban y al cual no ponían en sus vidas, ¿no? Era otra condición. Entonces no podemos hablar de dureza de corazón ahí, más bien sufrimiento y dolor
que entonces el pueblo elevó sus plegarias para que fueran librados de esa situación y Dios escucha, ¿no? Y los libra. Pero para nada, pastor, porque seguía todavía la desobediencia desde Josué Esa es otra todavía. cosa. Ya cuando viene Josué, ahí viene la incredulidad y viene también la dureza de corazón, ¿no? Eso sí es otra cosa. Que fue acompañando a Israel a lo largo de su historia, ¿no? Sí. Pero que vuelvo a repetir, esa forma de actitud no es típica solamente de Israel, es de todos los pueblos, de todas las naciones, todos los seres humanos. O sea, la terquedad es nuestra, es inherente al ser humano. La maldad es inherente al ser humano. Solo que en la Biblia se está mostrando Israel, nada más, ¿no? Claro. Pero si contáramos a las otras naciones, también su comportamiento era muy parecido, ¿no? Entonces, que hay injusticia, que hay falta de derecho, que enriquecimiento ilícito, el uso de la justicia para los intereses particulares, ¿no? La prevaricación, que mucho habla la Biblia, ¿no? ¿No? Los jueces decían, ¿cuánto hay acá? A ver, te salvo a ti. Y al otro lo hundo, pues, ¿no? ¿No? Entonces, eso había en esa época. Es lo que llamamos la corrupción, básicamente. Corrupción. Se habían corrompido, ¿no? Correcto. Y estos profetas pues denunciaron eso, todos Claro, los que subían, denuncian esta corrupción. ajá, los hijos de Israel, más que nada los príncipes, los Claro, que tenían posición y cargos públicos. Entonces, pues no estaban dirigiendo bien al pueblo de Israel, sino que así es. después incluso de salir de Babilonia, de la deportación, aún ellos se comportaron mal. Claro, Ujú, claro, porque todavía querían sus intereses, ¿no? ¿No? ujú. Pero ya no podía, bueno, porque ya la casa o el linaje, pues, estaba en cero, ¿no? Ya cuando volvieron a tener un rey, ya no hay rey. ¿Se dan cuenta? Sí, pues. Y Sí hay gobernantes. el pueblo de Israel se dispersa prácticamente al punto de que los dispersados van a llegar hasta Egipto. Es una Ajá. historia para arrancar y arrasar, me dejó ¿no? ¿Qué tal forma de desobedientes? El pueblo de Israel, Exactamente, ¿no? La rebelde, desobediencia, sí, fuerte, muy fuerte. rebeldía terrible. Pero que vuelvo a repetir, no solamente es la marca de Israel. Israel es de Nosotros mismos, ejemplo, claro, es de ejemplo porque es la actitud, el comportamiento humano es así. Cualquier pueblo hubiera hecho lo mismo también, cualquier otro, y porque es nosotros parte también, de la naturaleza humana. Claro, a eso me refiero, nosotros también. Y no nos claro, libramos, como iglesia, no nos libramos, claro. no nos libramos. Sí, podemos resbalar y como dice la Biblia, volver a ser peor y eso significa porque volvieron a Egipto y nosotros Exacto, también podemos volver a ser peor si desobedecemos o nos alejamos exacto. de Dios. Entonces, ahí Hay tenemos, algunos que están en Egipto sin haber salido de la iglesia. eh, sí, pues, ¿No? Entonces eso también es, bueno, mire, si el Señor aplicaría el ministerio tipo Jeremías, o el Señor viniera a mirar nuestra situación, nuestra condición, wow, eso sería pues juicio sumario, ¿no? Terrible. sucio nuestra Pero, ropa. pero es la gracia de Dios finalmente la que permite por lo menos equilibrar el asunto. Si no, ya estaríamos desaparecidos, creo. En fin, Pastor, y en la actualidad el pueblo de Israel como pueblo elegido tiene algún, ¿cómo le digo?, beneficio, adelanto sobre los demás, porque se no, habla de en medicina son no, los primeros. es que la elección no es solamente pueblo, recuerden que la elección continúa, o sea, algunos llaman a Israel la iglesia del Antiguo Testamento, ¿no? Y la línea de pueblos continúa, Dios sigue obrando en su pueblo, ¿ya? Mm, E Israel ahora se considera pues como que ha quedado ahí, ¿no? Dice el Señor que Él iba a dar celo a Israel, ¿no? Levantando otro pueblo. Está hablando de los gentiles. Entonces, por esa rebeldía se abre la puerta y los espacios y todos pueden entrar ahora. Antes todos los que querían entrar primero tenían que pasar por los judíos.
por Israel y Mm. cumplir todas las normas de Israel. Ahora no, ahora eso se ha abierto al espacio y los gentiles no necesitamos de Israel, ¿no? Seguir solamente el mensaje del Señor y sus promesas, ¿ya? Sí, ahí tenemos un claro ejemplo, pastor, cuando Pedro, por ejemplo, estaba tan, como sometido o, bueno, dentro de la ley, predicando bajo la ley, y aparte de eso de que, bueno, pues ellos nomás iban a ser los discípulos porque eran judíos elegidos por Jesucristo, ¿no? Pero Mm, Dios en la visión, cuando va antes de visitar a Cornelio, le da una visión y le dice, come, ¿no? Y Pedro dijo, no, yo no he tocado nada de esas cosas, así nada es, de impuro. Es como decirle, no, yo soy santo, no hago esas cosas. claro. Por Pero Dios eso le digo, dice, come, y ahí está la come. respuesta, Dios cambia esa visión, entonces ya no Cambia. es solamente Israel, Sí, por no, Israel es la bendición, pero ahora qué cosa, Jesús dice, vosotros sois la luz y la sal del mundo. del ¿A mundo, quién les habla? A la iglesia, a la a los iglesia, discípulos de Jesús, a los a seguidores los de Jesús. gentiles. Ujú. ¿Ya? O sea, esa bendición que tenía Israel ha sido pasada ahora sí, a los que Mm, siguen a Jesús. ¿Ya? Wow, eso que estoy diciendo, eso no te lo aceptaría ningún judío. Mm, votan. sí. En fin, ahí vamos. Sí, Bueno, pues, vamos pastor, a... porque ahora hay una convocatoria que está haciendo el pueblo judío, el pueblo de Israel, llamando a todo su remanente, basándose en la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento. Y hay muchos judíos que han sido dispersados desde esos tiempos. Sí, A todos ellos y a toda su descendencia están llamando los pastores y los sí, están pagando, a tal punto que a veces dentro de las redes sociales y veo pues cómo ellos hablan en las redes de que ya Israel nos están haciendo volver a nuestro pueblo, ¿no? Y sí, aquí estamos con todas nuestras familias. Yo me quedo sorprendida, ¿no? Y esta es la Jerusalén, y esta es la que sí. lo dicen y lo predican, pues. No, y algunos también que dicen estar o tener descendencia judía se asumen eso y se van a Israel, ¿no? En Sí. esa línea. Pero aunque Ujú. los judíos son bien estrictos para guardar eso, ¿no? Pero sí conozco eso. Eso viene de hace tiempo. Eso se llama, ese programa se llama El Aliá. El Mm, Aliá es la vuelta, es la ¿no? vuelta. El volver, el Aliá. Y yo tengo un amigo justamente, ¿eh? Que era de la Alianza Cristiana Misionera y compartimos mucho con él y él ha tenido origen judío y hace ido, ya hace está casi 20 años está por allá. Y pastor, y mientras estando fuera de su pueblo, todos esos judíos que han salido desde esos tiempos, no se han casado, o sea, están volviendo ahí al pueblo de Israel o a Israel. No, algunos van con sus ¿Es esposas y con así? todo. Él se fue con su Con, esposa con y con sus todos, hijos, con sí, todo, ¿no? ¿ya? Y a Que su así se hijo casaron. en el Bar Mitzvah, o sea, pasó por todo, llevó la Torá y todo eso, ¿no? O sea, todo el rito judío, ¿no? Ya hace años que no converso con él, pero las últimas fotos que me mandó, ahí yo las tengo, ¿no? De cómo hizo ese proceso, ¿no? Y se ha vuelto un judío ortodoxo, completamente ortodoxo, ¿no? ¿Cómo Bueno, no? pero Israel no es el centro ahora, pues, ¿no? Antes era el centro, ahora es la iglesia, ¿no? Es la diferencia. Bueno, ahí lo dejamos. Vamos al descanso entonces, La ¿ya? iglesia con Cristo, sí, pastor. Con Cristo, ¿ya? Ya.